vamos a hablar un poco acerca de la relación que existe o que puede existir o que algunos experimentamos entre la teoría literaria, el campo de la teoría literaria, la literatura y la tarea que hacemos en el aula en los colegios secundarios. Para eso, como en este caso se trata de querer compartir con ustedes un artículo que escribí el año pasado en la oportunidad que tiene que ver con que ya he terminado mi tarea en el colegio secundario, di clases durante 30 años, hace 30 años también que doy clases en la facultad y conté en este caso con la invitación de mi amiga, colega y compañera, Clelia Moure, a escribir una reflexión, un artículo, un ensayo acerca de mi experiencia, que es un poco la experiencia que es urgente discutir, conversar y compartir, y que pone en correlato estos elementos con los que acabo de abrir este video y mencioné, que es el trabajo del docente de literatura, el profesor, profesor y profesora de literatura, la teoría literaria y los adolescentes. Le puse un título: La luna por las noches es testigo. Sucede que el lenguaje busca entenderse. Un epígrafe muy conocido, unos versos de García Lorca: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Con el lenguaje cosido al cuerpo. Llevamos el lenguaje cosido al cuerpo y no lo sabemos. Me hago cargo de que se trata de una metáfora. Pero ¿qué es el lenguaje sino metáfora y metonimia? Es decir, movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Pura travesía que no se detiene. Las profesoras y profesores de lengua, literatura, prácticas del lenguaje y otras nomenclaturas que van variando según diferentes intenciones e intensidades, castellano se llamaba hace décadas, llevamos a las aulas el trabajo con la palabra. Una posible entrada para comenzar a reflexionar sobre esta cuestión, la del trabajo con la palabra, es la de pensar qué entendemos por palabra, por lenguaje. No es una cuestión tribal o trivial, tribal tampoco, sino fundamental para poder establecer nuestra posición como docentes. Nexos, abridores, posibilitadores, árbitros, coordinadores, maestros, ejemplos, fusibles, interceptores, habilitadores, agentes, performativos. De esas prácticas del lenguaje cuya mayor y más querida y deseada representante es la literatura. Amada, anhelada, necesaria y vital para quienes la sentimos así y queremos transmitir este atravesamiento. Ahí vamos oscilando nosotros entre la clasificación semántica y morfológica de las palabras, el análisis sintáctico claramente estructuralista y necesario, hasta los poemas de Pizarnik, donde cada palabra dice lo que dice más, dice lo que dice, y además más y otra cosa. Repito, donde cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. El glíglico de Cortázar, o los juegos fónicos y gráficos, entre otros juegos de Oliverio Girondo, para dar algunos ejemplos. Es decir, allí vamos nosotros desde la presentación ontológica de la palabra, es decir, el barco es sustantivo concreto, el amor es un sustantivo abstracto, y todos esos enjambres que se arman siempre y repetidamente y todos los años, que si existe, que si no existe, que si lo toco, que si no lo toco, que si lo toco es concreto, que si no lo toco es abstracto, que si lo veo no lo puedo ver, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta cuando señalamos, por ejemplo, cuando dice barco, no se refiere a un barco concreto, sino a la vida, que es viaje hacia la otra orilla. O, otro ejemplo, el amor no es un sustantivo abstracto, sino una contradicción permanente, una sumatoria de oxímorones. Es hielo abrasador, es fuego helado, como define el poeta barroco. Entonces, ¿nos contradecimos cuando enseñamos? ¿Cómo es? Un día, una palabra es una cosa, y al siguiente es otra. ¿Qué podríamos hacer para poder explicar este plus, este más allá, este en demasía del lenguaje?
si no nos lleváramos bien con la teoría, las teorías que reflexionan acerca de la palabra y la literatura. Ahí estaba Micaela, con sus 13 años y sus ojos siempre muy abiertos, sorprendiéndose con lo que le iba pasando por dentro a medida que avanzaba la lectura. Cuando toca el timbre del recreo se acerca y me dice: «Profe, necesito hablar con vos». «Bueno», le contesto, «esperemos a que salgan todos, me da vergüenza que me escuchen». Los profes estamos acostumbrados a las intrigas palaciegas de los colegios. Cuando el aula quedó vacía me dijo: «La luna, por las noches, es testigo». Se hizo un silencio y se me queda observando. «¿Qué pasa?», la interrogo. «Eso», fue su respuesta. Debí mirarla desconcertada. ¿Qué quiere decir?», me demanda. Le pregunto de dónde lo sacó para poder comprender un poco mejor lo que quería saber. Entonces me cuenta, invadida de curiosidad por sí misma, que esa frase se le ocurrió a ella, que le gustó que apareciera de la nada, pero que no entendía qué quería decir y si yo se lo podía explicar. En ese momento la emoción fue mía. Micaela ya estaba emocionada. Puede sonar exageración porque la frase, el verso, la imagen, la metáfora que se le había aparecido no era un hallazgo poético, se trata, podríamos decir, de una imagen gastada. Sin embargo, lo que acababa de suceder y Micaela estaba compartiendo conmigo era un gran acontecimiento en términos delesianos. Le expliqué su metáfora. Lo más maravilloso es que ante la interpretación Micaela quedó aún más contenta, porque aquello se le había ocurrido a ella sin saber lo que quería decir, y ahora que lo entendía le gustaba más todavía. Yo no puedo ponerle un término a su sensación porque le pertenece, pero sí puedo reflexionar acerca de cómo la teoría literaria, el lenguaje y la subjetividad entran en rizomas y juegos permanentes y, como repito una y otra vez, en las aulas, en las clases, suceden cosas. No pasan, suceden. No solamente le expliqué la metáfora que ella había creado, sino que Micaela quería saber más. Necesitaba entender cómo las palabras habían aparecido de ese modo, anteponiéndose a su voluntad e incluso a su comprensión. Una adolescente de 13 años, con la capacidad de sorprenderse de sí misma, de su producción de imágenes y que se interroga ante este hecho, merece nuestra atención, necesita que le ayudemos a abrir sus compuertas. Extraigo este caso porque es verídico, porque lo recuerdo con claridad, porque es ejemplar para cuestionar acerca de algunas problemáticas y requerimientos que se nos presentan cuando damos clases. A medida que escribo se van abriendo nuevas ventanas que no quiero dejar para más adelante. Cuestiones que pueden tener aspecto de denuncia, pero mi práctica docente de más de 30 años me brinda la confianza y seguridad suficientes para avalar lo que he recogido. He dicho unas líneas más arriba. Una adolescente de 13 años. Desde siempre, desde que tengo memoria, hemos definido prácticamente con una intención erudita, pragmática y me atrevo a decir autoritaria y casi descalificadora al adolescente como aquel que adolece, aquel que le falta. Lo mismo que venimos repitiendo mal la etimología de alumno, como el que no tiene luz, es decir, conocimiento. Y con el convencimiento filológico tranquilizador, la escuela viene tratando y considerando, como parte de tantas construcciones del imaginario cultural, a los adolescentes como seres de la falta, de la carencia, del capricho, de la vagancia, del no pensamiento autónomo. Hay que enseñarles a comportarse, a vestirse, a comer, a pedir permiso, a estudiar, a tener planes para el futuro, pero sobre todo a obedecer. Soy testigo de la cantidad de veces que se les quita la voz, la opinión, y más si esa opinión se atreve a cuestionar la autoridad o el pensamiento que muchas veces se quiere instalar como único. Si hay algo de lo que felizmente adolecen los adolescentes, es de las formas prefijadas, de los prejuicios, de las estructuras inamovibles,
son sujetos de derecho, no solamente a una educación, sino a construir un pensamiento crítico propio. Construir un pensamiento crítico es el objetivo que más redunda en su enunciación dentro de todas las planificaciones. Objetivo, políticamente correcto, obligado, pero en un punto peligroso y sumamente controlado. El pensamiento crítico, el pensamiento propio, el pensamiento libre dentro de las instituciones conspira, visto desde la reglamentación que sustenta y organiza gran parte de los centros educativos, contra el orden y el control. Desde este punto de vista, la literatura, la palabra, la teoría y la crítica se presentan como espacios de subversión, es decir, área que debe ser controlada. Y de hecho, así sucede muchísimas veces. Ya Roland Barthes advertía en Crítica y Verdad los peligros que entraña el lenguaje. Decía: lo que no se tolera es que el lenguaje pueda hablar del lenguaje. La palabra desdoblada es objeto de una especial vigilancia por parte de las instituciones que la mantienen por lo común sometida a un estrecho código. Y esto lo decía en 1976. Pues, como señala este autor y luego tantísimos otros, hacer una segunda escritura con la primera escritura del texto implica abrir el juego hacia márgenes imprevisibles, suscitar un desvío fuera de las certezas del lenguaje, de las verdades acordadas, y este desvío es tan sospechoso como peligroso. Es tener que explicarle a Micaela que la palabra escapa a nuestra voluntad de decir, a nuestro presunto control del significado unívoco. Es tener que decirle que nosotros habitamos el lenguaje, que a veces no sabemos lo que decimos en lo que decimos, que existe el lenguaje que se estructura como inconsciente, que el lenguaje poético y literario es así, que nos transporta y nos desborda, que en ese espacio de la palabra se abre una zona de búsqueda, de indagación y de juego, que nos ayuda a conocernos y reconocernos en lo que escribimos e incluso en lo que interpretamos, que así como hay un inconsciente, también hay una subjetividad única que intenta muchas veces, como en el caso de ella, manifestarse, y que en la medida en que le damos lugar y la dejamos escapar, nos iremos sorprendiendo más y más. Es tener que decirle a Micaela y hablarle de Barthes, de Freud, de Lacan, de Kristeva, de Bakhtin, sin tener obligadamente que mencionarlos ni desarrollar sus conceptos tal como lo haríamos en una clase en la facultad. Cuando damos teoría literaria a futuros profesores y profesoras de literatura, hablamos y explicamos de un modo. Cuando lo hacemos con los adolescentes, lo hacemos de otra manera. Esta es una de las líneas de fuga, de reterritorialización de la teoría y la crítica literarias dentro de la escuela. Atravesar la subjetividad y el conocimiento del docente, como si fuésemos un filtro o un colador, para acercar a la comprensión, muchas veces subestimada y siempre superior a lo que solemos prejuzgar, de les alumnes. Y quiero agregar algo, subrayándolo. Debemos recurrir a la teoría más aún cuando son ellos los que preguntan, los que se sienten interpelados por la curiosidad, por las ganas de saber, por el interés como motor del deseo. Hablemos de la vida. Dice Luisa Valenzuela en palabras peligrosas o peligrosas palabras: quien escribe literatura de ficción, siempre oscilando entre los dos mundos, es en nuestra sociedad quien insinúa el misterio sin la menor intención de develarlo y a la vez plantea las preguntas. Cuando tenemos frente a nosotros a un adolescente que nos interroga y se interroga, debemos recurrir y apropiarnos de toda la teoría, catalizarla, hacerla accesible a los alcances del destinatario y llevar adelante ese famoso objetivo de propiciar un pensamiento crítico. He vivido incontables veces ese momento, el más preciado, en el que un texto, un diálogo, un personaje, una metáfora, un monólogo, una acción, una palabra, un verso, un poema, un tema, los ha inducido a plantearse lo que ellos mismos denominan la vida. Ese pasaje imperceptible entre realidad y ficción, esa frontera disoluble entre la vida y la palabra, entre la experiencia y la escritura, se despliega allí, en ese instante incapturable en donde la vida nos sorprende hablando de la vida. Esa experiencia, una de las mejores de la clase y de la tarea de enseñar,
no surge como resultado de una planificación. No hay modo de forzar el nacimiento de esa instancia, simplemente se da. Como un don, como un regalo, como resultado del encuentro casi azaroso entre personas, ellas y yo, bajo el magnetismo de la literatura. No dudo, por otro lado, que también es el resultado de encuentros y clases previos, de diálogos y acercamientos que ya se han ido provocando y produciendo. Nunca experimenté que hablemos de la vida surja en la primera clase. El diálogo entre la literatura y la vida se va construyendo. Es una gestación, una germinación. Diría Deleuze, lo pienso en este momento, o pertenece al plano de lo inmanente. Y también, como diría Deleuze, hay que experimentarlo para que sea, si no queda en el inmanentismo y nunca se realiza, nunca llega a ser. Mucho se ha escrito, debatido y teorizado desde Aristóteles hasta hoy acerca del concepto de ficción. ¿Qué es la ficción? Pregunta que no intentaré contestar más allá de los alcances con que esta cuestión funciona dentro de la enseñanza de la literatura en el colegio. En primer lugar, desarticular esa idea construida por el imaginario cultural de que lo contrario a la ficción es lo real o la realidad. O más esencialista aún, considerar que la ficción es mentira y que la realidad es verdad. Constructos como este son algunas de las premisas más habituales con que los estudiantes de la escuela secundaria se acercan a la literatura. Tal vez no sea imprescindible proponer para cada término su contrario, como tan intensamente nos ha impuesto el pensamiento binario, y ficción sea un término que no tenga su antónimo preciso, y debamos acercarnos a la ficción como a un mundo imaginario que hace rizoma con el mundo real, o con lo real. El mundo, al decir de Deleuze. Y mundo es todo lo que hay. Mundo es la vida misma, la vida como sustantivo abstracto, que implica a todo lo vivido, y la vida individual de cada uno, incluyendo y privilegiando la del lector. Dice Saer en el concepto de ficción: podemos, por lo tanto, afirmar que la verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción, y que cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. No se escriben, dice Saer, ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. No vuelve la espalda a la supuesta realidad objetiva, muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. Me interesa, en particular, una noción del término ficción. La literatura, esta noción del término ficción, que es la propuesta por Saer, porque la literatura no está allí solamente para ayudarnos a ampliar el vocabulario, o para contribuir a que escribamos sin errores de ortografía, o para consolidar nuestra sintaxis. Desde ya que contribuye y en gran medida a todo esto. No está allí solamente para ayudarnos a evadirnos o incrementar nuestra imaginación. Por supuesto que estos aportes también son imprescindibles, sino que, y conjuntamente con todo lo anterior, la literatura es esa zona, espacio, práctica, campo metodológico que nos permite establecer líneas de fuga y de alianza, de similitud y de diferencia, de contacto y de alejamiento, de comprensión y de análisis, de crítica, de correspondencia y de ruptura, de descubrimiento y cuestionamiento, y podría continuar, con la realidad, es decir, con nuestra propia vida, con nuestra experiencia y con el mundo todo. La literatura nos habilita el diálogo con la cultura y con la subjetividad. Un texto que pone al aula a hablar, a escribir, a debatir, a cuestionar, incluso a enojarse con él o a enamorarse de él, a aceptarlo o a rechazarlo, siempre es más fácil e incluso más productivo acercarse desde la aceptación
Es un texto al que se le agradece, porque ese texto, ese engendro del lenguaje, será provocador y productor de otros textos y de otros lenguajes. Pondrá en funcionamiento esa práctica del conocimiento que es el discurso propio. Este rizoma privilegiado debe ser entendido como tal y puesto en escena como tal. Esto quiere decir que la teoría literaria debe servir al profesor o a la profesora a facilitar esta puesta en marcha de las afecciones y trabajar como facilitador y mediador entre el texto y el lector que se está formando como tal. Luego, o antes, no hay orden preestablecido, de plantear las guías de rigor, las de siempre, narrador, espacio, tiempo, personajes, estructura, resumen del argumento, debemos generar los permisos y las consignas, los espacios y las libertades necesarios para romper con las certezas del lenguaje, con las instancias literales, para adentrarse en los intersticios del entre dos, diría Derrida, de los espacios en blanco, diría Eco, y las negatividades, diría Kristeva, es decir, de lo indeterminado. Dice Barthes en El susurro del lenguaje: no sé si la lectura no será constitutivamente un campo plural de prácticas diversas, de efectos irreductibles, y si en consecuencia la lectura de la lectura, la metalectura, no sería en sí misma más que un destello de ideas, de temores, de deseos, de goces, de opresiones, de las que convendría hablar sobre la marcha. Y también dice Barthes: ¿nunca os ha sucedido, leyendo un libro, que os habéis ido parando continuamente a lo largo de la lectura, y no por desinterés, sino al contrario, a causa de una gran afluencia de ideas, de excitaciones, de asociaciones? En una palabra, ¿no os ha pasado nunca eso de leer levantando la cabeza? Como bien nos recuerda Luisa Valenzuela, los misterios no tienen una respuesta directa y corresponde elucidarlos por cuenta propia, como bien puede atestiguar el buen lector de buena literatura. En ese tiempo-espacio que es el aula, habitado por el texto, los alumnos y el profesor o profesora de literatura que conoce la teoría, se sabe o se debería saber que cada individualidad tiene una cabeza propia que ir levantando a medida que va leyendo, y que en cada una de ellas habitan diferentes misterios que develar. Es vital. Luisa Valenzuela piensa a la literatura como una función de payaso sagrado. Extrae esta noción de los rituales de Santo Domingo, pueblo, Nueva México. Estos payasos tienen por objetivo principal, valiéndose de bromas, interrupciones, procacidades, abyecciones y atrocidades, desacralizar lo sagrado, volviéndolo aún más sacro. Se trataría de una vuelta de tuerca suplementaria gracias a la cual entra en juego algo más que la fe, permitiendo una sincera suspensión del descreimiento. Lo mismo puede decirse de la literatura. Estos payasos personifican la fuerza del humor, del grotesco y de todo lo que nos permite ver más allá de lo que se nos muestra a simple vista. Se trata de una función que nos posibilita enfrentar las contradicciones y las ambigüedades, los aspectos más aterradores y secretos de la vida misma. Dice Valenzuela: porque al mundo hay que mirarlo 2 veces y percibir el punto de intersección entre lo visible y lo invisible. De más está decir que a los ojos u oídos de los ajenos a esta cuestión, hablar de la vida, ¿qué hicieron en lengua? Hablamos de la vida. Está considerado como no hacer nada. Cualquiera y en cualquier lugar puede hablar de la vida. Qué lejos, pero qué lejos está en las horas de lengua y literatura el hablar de la vida del chusmerío corriente. Hablar de la vida en las clases abarcaría o implicaría hacer referencia a toda la historia de la literatura, la teoría e incluso la crítica literarias. Estamos ante uno de los acontecimientos más ricos, productivos, creativos y generadores de pensamiento crítico. Estamos ante ese rizoma privilegiado. El libro no es una imagen del mundo, según una creencia muy arraigada. Hace rizoma con el mundo, dice Deleuze
millones y millones de veces, todas las que sean necesarias. Lo podría exponer así. Hay un espacio y un tiempo. Bastil no mencionó el cronotopos del aula, pero deberíamos crearlo de este modo. Habitado por los alumnos y el docente. Hay un objeto que los reúne, la literatura, y una tarea, leer y escribir, pensar y sentir, comprender y aprender, reflexionar, cuestionar, apropiarse del texto, construir un pensamiento propio, crítico, promoverse como sujetos libres y autónomos, capaces de cuestionar, analizar, pensarse a sí mismos, ensanchar su mundo, intervenir en ese mundo, acceder a su deseo. Ese trabajo, ese acontecimiento debe ser promovido por el docente y la teoría literaria conjuntamente con su propia elaboración crítica son los instrumentos con que cuenta. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, nos dice Pizarnik, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Es por eso que los profesores de literatura saben o deben saber la teoría o las teorías acerca de la literatura. Aquellas que no solamente se refieren a la obra, sino aquellas que entienden que no hay obra sino texto, y que para que haya texto debe haber lector, y para que haya un lector debe haber un sujeto libre. Con sujeto libre quiero decir un lector al que se le habiliten todos los permisos para interpretar, jugar, reflejarse, intervenir en el texto en cuestión y generar su propia lectura, es decir, su propio texto. No podemos hablar de pensamiento crítico sin creación, ni de creación sin libertad, ni de libertad sin reflexión. El diálogo, en su más amplia acepción, es el camino, y por este camino se cuela la vida, como lo llaman ellos. Y cuando la vida se rizoma con el libro y la subjetividad se compromete en la lectura, es cuando la teoría deja de ser una entelequia para ser una experiencia vital y concreta. Límite borroso en el que comienza a filtrarse el deseo. Dice Barthes, solo la lectura anima la obra, mantiene con ella una relación de deseo. Leer es desear la obra, es querer ser la obra, es negarse a doblar la obra fuera de toda palabra que la palabra misma de la obra. Pasar de la lectura a la crítica es cambiar de deseo, es desear no ya la obra sino su propio lenguaje. Pero por ello mismo es remitir la obra al deseo de la escritura, de la cual había salido. Así da vueltas la palabra en torno del libro, leer, escribir. De un deseo al otro va toda literatura. Este fragmento, extraído de Crítica y Verdad, escrito en 1966, allí aún Barthes no había establecido la diferencia semántica entre obra y texto, pero sí postula el campo metodológico que separa a ambos. Este campo metodológico en el que se sustenta el texto, producción de sentido, multiplicidad, trabajo activo del lector, es el campo que debe propiciar el docente. Es la gran tarea de los profesores de literatura gestionar ese espacio de producción. Lamentablemente, y regreso al comienzo, la producción de sentido, la incertidumbre del significante, el juego multívoco de la interpretación siguen hasta hoy, año 2020, resultando objeto de sospecha, censura y peligrosidad para los estándares del poder. Explicar algunos planteos de Foucault acerca de las relaciones entre saber y poder en relación con los mecanismos de control es uno de los postulados fundamentales y que un adolescente de 12 años puede comprender claramente para promover el pensamiento crítico y creativo al que estamos intentando hacer referencia. Hay un cuento de García Márquez, Solo vine a hablar por teléfono, en 12 cuentos peregrinos, del que me he valido para analizar desde Foucault y para promover el cuestionamiento a los órdenes y las órdenes establecidas y establecidos y los poderes ejercidos, sobre todo también en las escuelas. Luego de indagar en el cuento quién narra, cuál es la secuencia narrativa, reconocer la estructura, entre otras cuestiones, la historia de esa mujer cuerda, que queda atrapada adentro de un manicomio debido a la encrucijada de las leyes del azar y que finalmente termina perdiendo la razón y culmina volviéndose loca, permite abrir el planteo a las normativas del poder y a los autoritarismos institucionales.
Habilita a interrogarnos los límites entre la locura y la cordura, entre la libertad de vivir de acuerdo con pautas escogidas o pautas impuestas. Posibilita acercarse a algunos planteos relacionados con el orden del discurso. ¿Fue un error? ¿Un malentendido? ¿Una falta de comunicación? ¿Tal vez una venganza de su pareja, el mago? Pero este error no ocasiona otra cosa que una injusticia. Ese tipo de injusticias que nos tienden como trampa algunas instituciones autoritarias, algunos ejercicios de poder, que son ejercidos desde el lugar de la verdad. La literatura, esa ficción que es la vida misma. O en términos de Rosa Montero, en La loca de la casa. Hablar de literatura, pues, es hablar de la vida, de la propia y la de los otros, de la felicidad y del dolor. Y es también hablar del amor, porque la pasión es el mayor invento de nuestras existencias inventadas, la sombra de una sombra, el durmiente que sueña que está soñando. Y al fondo de todo, más allá de nuestras fantasmagorías y nuestros delirios, momentáneamente contenida por este puñado de palabras como el dique de arena de un niño contiene las olas de la playa, asoma la muerte, tan real, enseñando sus orejas amarillas.